Fíjense que en esta sesión vamos a revisar y a platicar un poco acerca de los algoritmos en su representación hecha a base de flujogramas. En las sesiones anteriores estuvimos revisando un poco la parte relacionada con la realización de algoritmos, los cuales dijimos que los podríamos representar o realizar de diferentes maneras, ¿verdad? Estábamos hablando de pseudocódigo, lenguaje natural, los diagramas de flujo o flujogramas, que es lo que vamos a estar revisando o platicando en esta sesión. Y también teníamos la parte ya de meramente de programación, que era ya pasar nuestros algoritmos, las especificaciones que nosotros hayamos hecho, a un lenguaje ya de programación. Entonces, más o menos esa es la línea que hemos venido siguiendo. Entonces, básicamente los diagramas de flujo o flujogramas son una forma de representar también los algoritmos. Ya vamos a ver que tiene algunas ventajas en comparación con el pseudocódigo o el lenguaje natural. Digamos que es una forma gráfica de representar nuestros algoritmos. Igual como seguimos con la línea de los algoritmos, entonces básicamente los diagramas de flujos tienen que tener las mismas características que platicamos acerca de los algoritmos, como lo son. Si se recuerdan que debería de ser preciso, ¿verdad? O sea, tienen que tener o indicar exactamente el orden en el que en este caso en los diagramas de flujo se mueve la información y los procesos. Otra característica que tenían, si se recuerdan, es lo relacionado con que deben de ser definidos, o sea, deben de tener la secuencia estricta de pasos que se deben de seguir. Al final obtener el mismo resultado independientemente de las veces que lo ejecutemos. Así como también, si se recuerdan, está la parte relacionada con que deben de tener un inicio y un fin. Y en este flujograma introductorio, pues lo podemos ver bastante claro, ¿verdad? Bastante claro. Tiene un inicio, un fin y básicamente el flujograma de una forma gráfica nos muestra todo el flujo en el que se mueve el proceso y hasta obtener el resultado. Para poder platicar un poco más específico sobre el tema de esta sesión, que es los diagramas de flujo, aquí les he dejado una definición, fíjense, que básicamente un diagrama de flujo lo podemos definir como una representación visual del tratamiento de un problema. Como mínimo, un diagrama de flujo muestra las operaciones realizadas dentro del proceso que se pretende dar solución y la secuencia en la que son realizadas dichas operaciones. Si se fijan, básicamente volvemos a lo que estamos platicando, ¿verdad? Que un diagrama de flujo, por ser una forma de representar un algoritmo, casi que tiene las mismas características o debe de tener las mismas características, ¿verdad? Que hemos analizado en sesiones anteriores. Entonces, igual, si se fijan, también tiene la parte relacionada con que tiene una entrada. Se hace un procesamiento de esa entrada, de la información de entrada, y al final se debe de obtener un resultado. Así que básicamente aquí les dejo una definición un tanto de academia, digamos, porque es basada en un libro, Principios de Programación de Felipe Ramírez. Fíjense que en general un diagrama de flujo tiene o debe de responder por lo menos estas interrogantes, que vienen relacionadas siempre con el mismo, con el concepto que estábamos revisando, que básicamente en un flujograma se deben de tener claras las actividades que se van a realizar para solucionar el problema. Si se fijan en el diagrama inicial, pues ahí se marcan bien claras las actividades que se deben de seguir. A diferencia de los algoritmos que hemos estado revisando, en este caso, si se fijan, se vuelve quizás un poco más claro porque es algo más gráfico. Aparte de eso, también debe de responder la pregunta
relacionada con el orden en el que deben de ejecutarse dichas actividades. Y eso se ve también bien claro en el diagrama que teníamos en la introducción, ¿verdad? En el cual pues se marcan exactamente las actividades y se puede ver la parte relacionada con la línea eh, de los flujos de la información. Entonces, básicamente, un flujograma debe de responder esas preguntas para que lo podamos dar como un flujograma bien hecho o un flujograma que cumple los requisitos que necesitamos para posteriormente implementarlo en un lenguaje de programación y que el resultado sea el resultado que nosotros esperamos. Vaya, algunas ventajas de utilizar los diagramas de flujo, quizás esto más que todo en comparación al pseudocódigo o a la parte relacionada con el lenguaje natural. Básicamente, digamos que una de las ventajas es que son generalmente conocidos e interpretados, digamos. Como es una representación gráfica, se vuelve mucho más fácil poderlos interpretar. Y como realmente esta parte de los diagramas de flujo también son utilizados no solo en la parte relacionada con la programación, fíjense, sino que también se utilizan mucho para definir procesos, por ejemplo, a nivel de empresas o en la parte industrial. Entonces, básicamente, los diagramas de flujo son bastante conocidos y por ser gráficos son fácil de interpretar, se vuelve mucho más fácil de interpretar que un pseudocódigo, por ejemplo. También otra ventaja es que son una de las mejores formas de comunicar la lógica de un programa o sistema. Claro, ¿verdad? Que dependiendo la complejidad que tenga nuestro programa o nuestro sistema, esto se vuelve una cosa sumamente extenso, digamos, este flujograma. Normalmente no se crean un solo flujograma, sino que se crean distintos flujogramas en base a los distintos módulos que puede tener un sistema, porque de lo contrario se volvería sumamente complicado. Igual, como les mencioné, creo en una sesión anterior, existen en la actualidad otro tipo de herramientas que sirven para documentar y para, como aquí lo dice, comunicar la lógica de un programa o de un sistema. Una de esas herramientas es el lenguaje unificado de modelado, que es el UML. Inicialmente nosotros lo que vamos buscando es obtener la lógica. Entonces, para obtener ese objetivo, a nosotros nos basta y sobra con los diagramas de flujo. Otra ventaja es que permiten el análisis de un problema de una forma abstracta. ¿Qué quiere decir? Que abstraemos, digamos, o minimizamos el problema hacia una representación visual, una representación gráfica que nos permita que sea mucho más fácil poderle dar una solución al problema que estemos analizando. Son aceptados como documentación técnica para los programas de desarrollo. Los flujogramas digamos, ya es un estándar que sí se acepta como documentación técnica. O sea, nadie se va a, ¿cómo se llama?, a sentir mal porque le presente usted una documentación hecha a base de diagramas de flujo, ¿verdad? Y además, como se tiene toda esta información, sirve como referencia para los programadores. Digamos, sería una buena herramienta que inicialmente se vuelve un tanto trabajoso, pero que a la postre sirve mucho como una referencia para saber cómo la forma en la que trabaja internamente un determinado sistema. Como les repito, esto más que todo toma mucha preponderancia cuando es un programa bastante extenso, ya un sistema. También otra ventaja es que apoyan el proceso de depuración de programas, sobre todo en la solución de problemas relacionados con la lógica del programa, mismo que el compilador es incapaz de detectar. Digamos que los compiladores normalmente son capaces de detectar ciertos errores, pero más que todo son errores como por ejemplo, de sintaxis, de conversión de tipos, etcétera. Pero
digamos que los depuradores o los entornos de desarrollo no son capaces de detectar problemas relacionados con la lógica, porque ahí ya es la parte del programador, ¿verdad? La parte del programador, la parte de la lógica. Entonces, esta herramienta también ayuda en ese sentido. Fíjense que otra cuestión importante es que los diagramas de flujo tienen su simbología ya estandarizada. Digamos, no se crean así eh, a criterio de cada persona, sino que ya tiene son un estándar, ya tiene su simbología específica. Eh, Aquí les he dejado yo la simbología, digamos, básica para la parte que a nosotros nos atañe, que es la parte de la programación. Básicamente vamos a tener normalmente un inicio, sería la primera figura. Tenemos aquí la parte del inicio y del final. O sea, este símbolo nos va a servir para representar el inicio y el final de nuestros algoritmos. Tenemos la parte de la flechita, que esta nos ayuda para poder marcar el flujo en el que se van a mover, en el que se van a mover los datos y el flujo que siguen los procesos dentro de nuestro algoritmo. También tenemos el tercer símbolo que está relacionado con la parte de la entrada y la salida. Básicamente, si se recuerda, cuando nosotros estamos creando los algoritmos en pseudocódigo más que todo, decíamos que íbamos a leer y a escribir. Tanto para leer como para escribir se utiliza este símbolo. Siempre que tengamos que leer o escribir, utilizamos este símbolo, que sería el tercer símbolo que estamos viendo aquí. De ahí tenemos el otro símbolo que está relacionado con la parte de los procesos como tal. Y este representa cualquier tipo de operación que realice el algoritmo, que vaya a realizar el programa. Entonces, básicamente, si hacemos el símil con lo que hemos estado analizando, en esta parte, por ejemplo, un algoritmo que se encargue de sumar dos números, para hacer ese proceso de la suma, vamos a utilizar este símbolo. Utilizaríamos este símbolo. Y así vamos a hacer para los X procesos que realiza nuestro algoritmo, nuestro programa. Ahora bien, tenemos también el otro símbolo que es bastante utilizado, que es el que está relacionado con la parte de la toma de decisiones, que básicamente nos permite analizar una situación con base en los valores verdadero y falso. Entonces, básicamente aquí nos permite, cuando tengamos que realizar una validación que conlleve una toma de decisión en base a X o Y criterio, entonces vamos a utilizar este símbolo, este símbolo. Como les mencionaba, dado que los flujogramas son utilizados a nivel no solo de la programación, sino que a nivel general para definir procesos en las empresas, flujos de información, entonces los flujogramas tienen muchísimos más símbolos, que son símbolos estandarizados, ¿verdad? Sin embargo, para lo que nosotros vamos a trabajar, creo que estos serían los símbolos, los símbolos básicos que vamos a necesitar. Sin embargo, aquí les voy a dejar yo en esta lámina un enlace hacia símbolos adicionales que en un momento dado también podríamos utilizar. Así que básicamente ustedes le van a dar clic en el archivo que les comparta, le dan clic a esta opción y ahí pues les va a aparecer un PDF adicional con símbolos adicionales que son, por cierto, tomados de un libro. Sería este el documento adicional que les dejo ahí en el enlace de la diapositiva para que lo puedan ustedes revisar más detenidamente. Más detenidamente, si se fijan, aquí están los símbolos principales que nosotros estamos tomando como base, serían estos y la flechita. Sin embargo, si se fijan, hay otros símbolos adicionales que también están relacionados con la parte de que nos pudieran llegar a servir en la parte que nosotros
nos interesa, que es la parte relacionada con la programación. Ahora bien, fíjense que digamos que esa es la información que nosotros necesitamos conocer, la información básica, digamos. Se recuerdan que habíamos trabajado un ejemplo relacionado con determinar el área de un triángulo y nos había quedado, habíamos trabajado la parte del lenguaje natural y la parte del pseudocódigo. ¿Se recuerdan? Vaya, ¿qué vamos a hacer entonces ahorita? Vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual vamos a convertir este algoritmo, pero utilizando los flujogramas. Entonces, vamos a ir trabajando quizás este algoritmo aquí en vivo para que nos vaya quedando, para que lo vayamos trabajando entre todos. Vaya, normalmente siempre vamos a iniciar, dijimos, con, valga la redundancia, con un inicio. Independientemente de lo que vayamos a trabajar, iniciamos con la representación gráfica del inicio. ¿Cuál era la representación gráfica del inicio? Sería algo así, ¿verdad? ¿Qué es lo que continúa aquí? No, o sea, la flecha dije yo, ¿verdad? Para indicar el siguiente paso, pero no sé si. Es correcto, es correcto. Las flechitas son las que marcan la línea de flujo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí vamos a poner la flechita. Haga más fácil que lo vayamos trabajando. Vale, tenemos la flechita. ¿Qué sería después de eso? Correcto, ahorita vamos a definir las variables, porque aquí las vamos a definir, no las no estamos leyendo ni escribiendo todavía, ¿verdad? Entonces sería como una especie de definición, digamos, lo podríamos ver como una especie de proceso. Vale, vamos a definir, dijimos, las variables, que en este caso tenemos la base, la altura y, digamos, el área que nos servía para retornar el valor. Aquí lo tenemos. Y estos serían, lo vamos a marcar aquí como real. La flechita. Seguido, ¿qué otra actividad deberíamos de realizar? Vamos a hacer lo que queremos es imprimir en pantalla esta leyenda, ¿verdad? Por ejemplo, favor ingresar la base. Entonces, tanto para leer como para imprimir utilizamos eh, este símbolo, según la documentación que estuvimos revisando. Entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir al usuario que nos ingrese eh, la base. En este caso vamos a iniciar con la base. La lectura, correcto. Vamos a leer lo que el usuario nos ingresó. Pues como tanto para leer como para imprimir utilizamos este símbolo, lo agregamos aquí, ¿verdad? Leer la base, que es lo que el usuario nos ingresó. Seguidamente, Escribir la flecha y escribir. correcto. Vamos a imprimirle al usuario nuevamente. Le vamos a solicitar la otra entrada que necesitamos, ¿verdad? En este caso sería la altura. Digamos que son los datos que, como ya venimos analizando desde el algoritmo en pseudocódigo y en lenguaje natural, necesitamos como entrada para hacer nuestro proceso, ¿verdad? Entonces vamos a solicitarle la altura. Después de eso, es correcto, tendríamos que leer la altura. Vaya, ya tenemos básicamente, digamos que asignado. Entonces, ya teniendo definido todos nuestros datos de entrada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar el proceso. Dijimos que los procesos los vamos a representar con este icono. Si se fijan, este es un flujograma, digamos que no tiene
bifurcaciones. Como no le estamos agregando ahorita ningún tipo de decisión, de toma de decisión, entonces va a ser un flujograma que básicamente va a seguir, lo pudiéramos leer tranquilamente de arriba hacia abajo sin tener ninguna bifurcación. Entonces en este caso, ¿qué es lo que vamos a trabajar aquí en esta parte? Vamos a trabajar el área, ¿verdad? Vamos a hacer el proceso de calcular el área, que va a ser igual a, vamos a poner con minúscula porque estamos asignando una variable, va a ser igual a, y aquí ponemos la fórmula. ¿Cuál sería el otro paso, el siguiente paso? Como este programita lo único que va a hacer es calcular el área en base a la altura y la base proporcionada por el usuario, básicamente ya hicimos lo que el programa tenía que hacer. De ahí lo que nos queda es imprimir el resultado. ¿Qué nos resta? Necesitaríamos el fin. Eso es por tecnicismo, digamos. Necesitamos siempre colocar el fin. Por regla, digamos. Y ya con eso básicamente tenemos nuestro algoritmo en flujograma. Si se fijan, está bien fácil. Ya con lo que hemos venido trabajando, básicamente aquí se ve, con este tipo de diagramas se ve más claro. Ahora bien, se recuerdan que también realizamos un ejercicio que estaba relacionado con obtener el año bisiesto. Que ahí veíamos, ¿verdad?, que según el calendario gregoriano, el año bisiesto, si es divisible entre 400, ya automáticamente es bisiesto, o si es divisible entre 4 y no es divisible entre 100. Eso es el ejercicio que ya habíamos realizado anteriormente. Así nos quedó el algoritmo en lenguaje natural. Y nos quedó de esta forma en pseudocódigo. Ahora bien, el ejercicio ahorita va a consistir en que trabajemos este mismo algoritmo, pero en flujograma. Vamos a tener, fíjense, en comparación con el anterior, tiene una característica adicional. Y la característica adicional es que tiene, digamos, este sí tiene bifurcación, porque si se recuerdan, en el ejercicio hacíamos una pequeña validación. O sea, sí tenemos que hacer una pequeña validación. Entonces, en este caso también vamos a necesitar una pequeña bifurcación. Esta parte siempre vamos a definir las variables o los datos de entrada. ¿Qué son los datos de entrada que necesitamos? El año. ¿Sí? ¿Qué es lo siguiente que debemos de hacer? Pedirle al usuario que ingrese el año. ¿Qué sería lo siguiente? Hacer la lectura. ¿Qué sería lo siguiente? Ya tenemos los insumos, digamos, o los datos de entrada que necesitamos. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente sería hacer toda la operación, que utilizaría el cuadrado, no, el rectángulo, perdón. Fíjense que en este caso, como vamos a utilizar, tenemos que hacer una pequeña validación. Entonces, para hacer una validación, aunque sea, digamos, como un proceso, utilizamos el rombito. No sé si se recuerdan del rombito. Sería este. Lo que pasa es que como no es, digamos, un proceso en el que yo le hago el cálculo como en el área, ¿verdad? Que yo le hago el cálculo y lo que me dé es el resultado. Sin embargo, aquí no, porque aquí si se fija en el enunciado o en el mismo algoritmo que hicimos, tenemos aquí esta condición, ¿verdad?, que tenemos que evaluar. Aquí en este caso a esto se le llama como especies de bifurcadores, este rombito, porque digamos que rompe el flujo o la secuencia como tal hacia abajo del flujograma. En este caso tenemos dos condiciones, entonces vamos a utilizar dos rombitos.
El primer rombito va a servirnos para hacer el análisis. ¿Se recuerdan este análisis? Este que sí. Bueno, y aquí fíjense que ya no utilizamos el sí, porque el sí, digamos que es el rombito es el equivalente al sí. Entonces, aquí lo único que vamos a necesitar es esto. Aquí siempre. En este caso, vamos a hacer esta validación. ¿Se recuerdan que ahí tenía que ser, dijimos que lo íbamos a trabajar en la operación módulo? Entonces, en este caso, digamos que nos quedaría así. La primera condición era que si es el año, en este caso le hemos colocado año, módulo 400, si es igual a 0, quiere decir que el año es divisible entre 4, por lo tanto es bisiesto. Digamos que en este caso, representaríamos el no, y vamos a utilizar otra flechita para representar el sí. ¿Por qué vamos a poner para abajo aquí el no? Porque si es no, tenemos que hacer otra validación. En cambio, si es sí, ya nos vamos de una sola vez, ¿verdad? Si cumple, ya no tenemos nada que evaluar, sino que ya de una vez decimos que el año es bisiesto. ¿Cómo nos quedaría aquí entonces? Entonces, aquí, si el año, si cumple esta condición, vamos a decir que este sería nuestro sí. Si es sí. Va, entonces, si es sí, automáticamente, ¿qué pasa? Que podríamos decir que el año es bisiesto. Entonces le vamos a imprimir al usuario ese dato. Ya no tenemos nada más que evaluar. Ahora, si en dado caso el resultado sea negativo o no cumple, quiere decir que nos vamos a seguir aquí en esta parte. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Tendríamos que poner otro rombito. ¿Qué vamos a analizar aquí en esta parte? Vamos a analizar la segunda condición. Vaya, si el año módulo 4 es igual a 0 y si se recuerdan no era solo que si el año era divisible entre 4, sino que también si era divisible entre 4 y no divisible entre 100, ¿verdad? Entonces año módulo 100 diferente de 0. Entonces eso nos marca ese requerimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si en este caso cumple la condición, ¿qué vamos a decir? Si cumple, sería volvemos al punto de que el año ingresado es bisiesto. Es bisiesto. Ahora, ¿qué pasa si no cumple? ¿Qué le vamos a decir al usuario? En este caso, estoy viendo aquí que hay un pequeño error y notado. Miren, aquí la leyenda, como la copié del algoritmo anterior, está mala, porque en este caso es que el año ingresado es bisiesto. En cambio, si no cumple esta condición, como no cumplió la primera, que era esta condición, entonces continuamos haciendo la siguiente evaluación, que es otra de las condiciones que se necesitan para saber si el año es bisiesto. Si cumple, le vamos a decir que el año ingresado es bisiesto, y si no, entonces sí, ya no hay nada que evaluar y le vamos a decir que el año ingresado no es bisiesto. ¿Qué nos faltaría aquí? Nos faltaría el fin. Y como todas las líneas deben de llegar a un fin, fíjense. Entonces tenemos que unir todas las líneas. Ahora bien, como les mencionaba, aquí todas las líneas deben de quedar unidas. Aquí por cuestión de espacio no se va a ver bien claro, pero la idea es que todo debe de quedar unido. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta respuesta, después de que damos esta respuesta, como ya hasta aquí ya no tendríamos nada que hacer, ya si cumple esta condición, el programa ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, después de aquí, lo que tiene que hacer el programa es buscar el fin, porque también es otra cuestión, que no podemos pasar flechas sobre los procesos o sobre las impresiones, digamos, sobre las figuras, ni líneas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces en este caso digamos que seguimos manejando algo así quedaría, miren. Con la salvedad de que aquí pues digamos
Tienen que saber que es una sola línea con esta. Sería una sola línea con esta. Entonces, ya después, en este caso, haríamos algo similar. Algo así nos quedaría. Entonces, básicamente, no sé si tienen alguna consulta. Si se fijan, está bien sencillo. Y fíjense que igual, estos diagramas haciéndolos, estos diagramas sencillos, quizás sale más fácil hacerlos a mano, como les he mencionado, que estarlos haciendo incluso aquí en la presentación, porque tampoco este es un software que está destinado para este tipo de tareas. Sin embargo, lo he tomado bien que lo hagamos así para que lo vayamos analizando y lo vayamos realizando entre todos. No sé si tienen algún comentario. El rombito es únicamente cuando solo hay dos opciones, ¿verdad, ingeniero? Sí, el rombito siempre lo vamos a utilizar cuando necesitamos hacer algún tipo tomar algún tipo de decisión o vamos a hacer algún tipo de validación. Si vamos a hacer solo una operación, digamos, si vamos a hacer solo la operación, pues nos quedaríamos con, así como lo hicimos aquí, que aquí solo es una operación, nos quedamos nada más con el rectángulo. Pero si vamos a tomar una decisión, ya aplicamos el rombito. Vale, entonces lo que les mencionaba, aquí les dejo también una bibliografía para que ustedes la puedan revisar a criterio personal si ustedes consideran conveniente.